buenas tardes a todos. Hoy sábado 5 de febrero de 2022 estamos realizando el 50º conversatorio sabatino de historia de la Academia de Historia del Valle del Cauca. Hoy tenemos como conferencista a la académica Nora Lucía Valencia Arias. La académica Nora Lucía Valencia Arias es bachiller normalista de la Normal Nacional de Señoritas. Ella hizo estudios de ingeniería agrícola en la Universidad del Valle hasta quinto semestre. Luego obtuvo el título de tecnóloga electromédica en el Instituto de Electromedicina de Cali. Luego estudió en la Universidad del Valle para obtener el título de licenciada en matemáticas y física. Hizo una especialización en edumática en la Autónoma de Colombia y ha hecho varios diplomados en diferentes temáticas: diplomado en creación de PEI en finanzas, diplomado en PIER, proyectos institucionales de educación rural, diplomado en ciclos propedéuticos, diplomado en inclusión, diplomado en emprendimiento en universidades como la Escuela de Administración y Negocios, el de creación de PE en finanzas, en la Universidad de Pamplona, el de proyectos institucionales de educación rural, en la Universidad de San Buenaventura, el diplomado en ciclos propedéuticos, en la Universidad ICESI, el diplomado en inclusión, y también en ICESI el diplomado en emprendimiento. Hizo también un diplomado en salud mental en la Universidad Javeriana, otro de formación en robótica, estudios de formación en robótica en el SENA. Hizo el diplomado en historia ofrecido por la Academia de Historia del Valle del Cauca, realizado en el Colegio de Santa Librada en el año 2019. También hizo el diplomado en formación creando aula, ofrecido por la Secretaría de Educación para educación en contextos de pandemia. Hizo el diplomado ofrecido por el Ministerio de Educación Nacional a los docentes en formación en programación, y pues tiene una experiencia profesional muy sustanciosa como educadora en diferentes instituciones, como la Corporación para la Investigación Psicológica, el Colegio Católico, el Colegio La Presentación del Aguacatal, el Colegio El Carmelo, el Colegio Confandi El Prado y Miraflores, la Corporación Universitaria Antonio José Camacho, la Corporación Universitaria Uniminuto, la Institución Educativa de Lobo Guerrero, Institución Educativa Ciudad de Cali, el Colegio Republicano de Santa Librada, que es donde actualmente está vinculada en el área de matemáticas y física. Ella tiene su fuerte en su cátedra, es la enseñanza del álgebra, ¿sí?, de las matemáticas en general, y ella ha sido distinguida por la Secretaría de Educación Municipal por su labor docente en la formación de niños, ¿sí?, por el placer que les ha inculcado para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber, en un clima de armonía, respeto y oportunidades para crecer. Esa distinción se la otorgaron por la Secretaría de Educación y está firmada en el año 2015 por Edgar Polanco. La académica Nora Lucía Valencia participó en compartir al maestro con el proyecto Transversalizando desde las matemáticas y la física en el 2016, y en el año 2021 entregó a la Secretaría de Educación Municipal los avances que tienen el desarrollo del proyecto titulado Desarrollo de un modelo educativo flexible para el aprendizaje de la matemática y la física en población regular y OBIS. Entonces, con esta presentación le cedo la palabra a la académica Nora Lucía Valencia Arias para que inicie su conferencia.
Adelante, académica Nora Lucía. Un saludo para todos los académicos y las académicas, que es muy agradable para mí, que no soy historiadora, eh, encontrarme con ustedes aquí para que me ayuden en digamos, en este fortalecimiento de este objeto virtual de aprendizaje que se llama Tribus Prehispánicas del Valle del Cauca. La invitación que realiza la Academia de Historia del Valle del Cauca a maestros de Cari el 22 de marzo del 2019 me permitió fortalecer el concepto de localidad de la manera como Martin Heidegger lo define. Historia es aquel específico gestarse del ser allí, existente, que acontece en el tiempo. Encontré en el diplomado un nuevo reto: fortalecer el aprendizaje de la historia de nuestro Valle del Cauca a través de la creación de objetos virtuales. Las palabras del fundador de la institución de Santa Librada, Francisco de Paula Santander, para construir república, son claves para un libraduno. Colombianos, comparad vuestra dichosa suerte con la de tantos pueblos que apenas se atreven a recordar en silencio sus derechos. Ellos harían gustosos mayores sacrificios que los vuestros para conseguir el augusto derecho de representación. Estudiad, pues, esta Constitución que habéis proclamado con entusiasmo. Amadla como a un bien y cumplidla fielmente como una obligación que vosotros mismos habéis cumplido. Entonces, como maestra de la institución, debo escudriñar y conocer la historia tanto y más que necesita la República de jóvenes ilustrados y no ignorantes, de jóvenes virtuosos y no fanáticos, de jóvenes patriotas y no egoístas. Razones de sobra para asumir este reto. Considero entonces que bien harían las academias de historia al llevar a las instituciones educativas de Colombia la historia de cada territorio y así potenciar en niños y jóvenes un profundo amor por su patria, fortaleciendo así su capacidad de investigación y expandiendo su pensamiento crítico. Al respecto decía Santander: nos resta hacer frente a las peligrosas armas que el fanatismo puede emplear para acibarar vuestra alegría y sembrar la desunión. No hay otro medio más eficaz para contrarrestar las maquinaciones de los enemigos que profesar obediencia a la Constitución, a las leyes y a las autoridades y el más noble respeto por los derechos del hombre. En pleno siglo XXI y con procesos tecnológicos cada vez más enriquecedores para el aprendizaje, presento a la Academia de Historia del Valle del Cauca los avances de mi primer objeto virtual en historia sobre las sociedades tribales precolombinas del Valle. Este trabajo nace con el apoyo del Grupo 9.3 del 2019 de la Institución Educativa de Santa Librada, con quienes construimos la línea del tiempo de nuestro departamento basados en los referentes bibliográficos brindados por la Academia de Historia. Para este grupo de estudiantes, su mayor motivación se enfocó hacia el conocimiento de las tribus precolombinas que habitaron nuestra región, debido a que un 80% del grupo pertenece a culturas indígenas yanaconas, guaunán, inga, misak, quichua, embera e indígenas del Ecuador. Allí nace su interés por reencontrarse con sus ancestros, comprobando nuevamente las palabras de nuestro fundador: el triunfo sobre la ignorancia es muy brillante y glorioso, y prepara la felicidad de los pueblos, que cuanto más ilustrados conozcan mejor sus derechos y se hacen más dignos de su libertad, en 1827. Entonces, iniciando el proceso con mis estudiantes, nosotros teníamos como base este texto, Valle del Cauca, Procesos Históricos. En el Diplomado de Historia del Valle del Cauca revisamos los cuadros compilatorios del texto Valle del Cauca, Procesos Históricos, y allí empecé la hoja de ruta con mis estudiantes, que la fortalecí con aportes de nuevos textos. Por ejemplo, la caja de herramientas, que tengo acá, la caja de herramientas del joven investigador, de una dama, Jocelyn, que ofrece al estudiante medios para que adquiera una educación científica y el hábito de la investigación. Otro texto que tuvimos como base fue Valle del Cauca, la historia contada desde las regiones, fascículo 8 del doctor Alonso Valencia Llano, que nos cuenta que hacia el 500 a.C., en la región Calima y en el Valle del Cauca, surgieron los primeros
sociedades complejas y estratificadas dedicadas a la agricultura y a la caza con habilidades para construir en los canales, jarillones y terrazas. Obviamente, dentro de la revisión que hicimos, nos encontramos con el Valle del Cauca prehispánico y tras las huellas del hombre prehispánico y su cultura en el Valle del Cauca, del doctor Carlos Armando Rodríguez, y los caminos de los indios en América Latina de Julián Chica Cardona, quien hace un recorrido por la infraestructura vial precolombina. Esta infraestructura vial precolombina fue del periodo de República, pero realmente el texto es bastante interesante. Los chicos también exploraron la enciclopedia del Banco de la República, que nos cuenta que en sus inicios, cuando es creada, lo que busca es eso, que lleguen los estudiantes de muchas instituciones a toda esa compilación de información tan magnífica que han encontrado los historiadores. Bien, entonces, con respecto a la cultura ilama, pues tenemos este cuadro compilatorio que nos dice que la economía es agricultura, caza, pesca y recolección, que la población y vivienda, los ilama, vivían en aldeas o poblados cerca de los ríos, pequeños valles a lo largo del río Calima o en proximidades a zonas pantanosas, que hicieron alfarería, construyeron alcarrazas y vasos culebreros, orfebrería, narigueras, cuentas de collar y máscaras, textilería, hicieron sus mantas, lítica, la piedra fue usada para manufactura de herramientas y adornos personales, costumbres funerarias, las poblaciones ilama enterraron sus muertos en cementerios cerca de sitios de habitación y en tumbas dentro de las viviendas, estructura social, división del trabajo, incipiente estratificación social. Los chicos recogieron estas informaciones iniciales y de ahí empecé a hacer un comparativo. Entonces, la cultura yo toco también economía, población, alfarería, metalurgia, textilería, objetos, costumbres funerarias, estructura social. Trabajamos con la SONSO, economía, población, vivienda, alfarería, metalurgia, textilería, lítica, costumbres funerarias y así sucesivamente con cada una de las culturas que reconocemos en estas regiones. Todas estos cuadros compilatorios, la fuente, pues el autor es Carlos Armando Rodríguez y lo encontramos en el Valle del Cauca prehispánico y en el material que teníamos de la academia, pues estaba incluido en este primer texto que es Valle del Cauca Procesos Históricos. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos con los chicos? Como eran un grupo noveno, eran estudiantes maravillosos que Oscar los conoce y sabe de todas digamos, sus habilidades de trabajo. Tenemos por ahí una campeona nacional juvenil de ajedrez, tenemos unos chicos maravillosos en este grupo que el año anterior se graduó. Entonces, lo primero que hicimos fue construir la línea del tiempo de las tribus prehispánicas del Valle del Cauca. Entonces, en esta línea del tiempo nos vamos desde el año 1500 antes de Cristo hasta el 1550 después de Cristo. Ubicamos la cultura ilama, región arqueológica Calima, del 700 al 80 antes de Cristo. En los textos que leían los muchachos decían que estas culturas habían evolucionado. Esta cultura arqueológica Calima evolucionó hacia la cultura Yotoco-Malagana, también en la región arqueológica Calima. En el año los vestigios encontrados están entre el año 0 al año 1100 después de Cristo. Entonces, una intersección con la cultura Sonso, que es mucho más, pues, en los referentes encontramos, porque hicimos el cruce de información, más evolucionada, también en la región arqueológica Calima, del año 500 al 1550 después de Cristo. Estas tres culturas las ubicamos en esa región arqueológica Calima, pues que hemos visitado. Los chicos no la visitaron. Yo recuerdo que en mi época de estudiante en la normal, nos llevaron a hacer el recorrido por todos los sitios más, digamos, donde están todos los vestigios de estas culturas y ese recorrido
recorrido fue maravilloso. Por eso mi deseo de hacer objetos virtuales de aprendizaje que nos lleven a hacer ese recorrido por esos lugares. Pues no podemos hacerlos en, digamos, el recorrido real, pero podemos hacerlos virtualmente. Y ese es uno de las ideas que nacen con este trabajo. Tenemos la cultura Bolo Quebrada Seca, que va entre el 800 y el 1550 después de Cristo. Una cultura bien interesante que a los chicos les encantó, y otra cultura maravillosa, la cultura Quimbaya clásico, que se ubica en el nororiente del valle y la zona cafetera, que va desde el 1500 antes de Cristo hasta 1500 después de Cristo, según los referentes que tenemos, y que evolucionó a la cultura Quimbaya tardío en el nororiente del valle y zona cafetera del 500 al 1500 después de Cristo. En la costa pacífica, venimos de una charla maravillosa con el doctor Baudilio, que hace una defensa y un llamado a seguir haciendo investigación en todo lo que tiene que ver con la costa pacífica colombiana y ecuatoriana. En la cultura tumaco-tolita la ubicamos del año 500 al año 300 antes de Cristo, evolucionando hacia la cultura tumaco-tolita II, costa pacífica colombo-ecuatoriana, del 300 antes de Cristo al 350 después de Cristo, y evolucionando a las sociedades cacicales tardías que están en costa pacífica colombo-ecuatoriana, del 350 al 1550 después de Cristo. Entonces, pues este fue el primer ejercicio que hicieron los chicos después de hacer la lectura del material de sociedades tribales precolombinas, los cuadros compilatorios que nos regaló la academia y que fueron escritos por el doctor Carlos Armando Rodríguez. Entonces, posteriormente hicimos una compilación de información con respecto al nombre de la cultura, la ubicación, la temperatura, el tiempo en la historia donde se encontraron los referentes, la economía, la población y vivienda, la alfarería, la metalurgia, la orfebrería, la textilería, los objetos, la lítica, las costumbres funerarias y la estructura social. Los chicos hicieron este trabajo con el objetivo de ver semejanzas y diferencias entre las culturas indígenas para mirar de alguna manera si había intercambio cultural, si había intercambio de comercial entre ellas. Bueno, ahí salió mucha información, muchas preguntas que no podían ser resueltas, entonces obviamente había que expandirse al trabajo de lectura en los textos que nos había regalado la academia. Entonces, empezamos con la cultura Ilama. La cultura Ilama habitó lo que hoy es el Valle del Cauca, en esas regiones de Calima, Darién y Restrepo, y la llanura aluvial pacífica. Se extendió al norte de la actual población de Belén de Umbría y hacia el sur con los actuales municipios de La Cumbre y Pavas. Al oriente no alcanzaron las costas del río Cauca. Datos arqueológicos dicen que esta cultura existió. En algunos textos aparece del 700 al 80 antes de Cristo, en otros lo encontramos del 1500 al año 0 antes de Cristo, y evolucionó hacia la cultura Yotoco, que habitó la misma región entre el siglo I después de Cristo y el siglo XII después de Cristo. Los arqueólogos basan sus teorías en los objetos cerámicos encontrados en los yacimientos del topacio y el pital. ¿Qué les pareció muy interesante a los chicos? Pues cuando uno se ingresa a Google, lo que encuentra pues es mucha información, digamos, estas gráficas que encuentro acá, y nos dicen que esos vestigios demuestran que fueron agricultores y pescadores, además de cazadores. Los ilamas cultivaban siguiendo el sistema de agricultura migratoria, que es la costumbre de cultivar los claros dispersos en la despensa de vegetación natural y abandonarlos tan pronto el suelo se agota. Cultivaron maíz, yuca, frijol y algunas variedades de legumbres. Realizaron cerámicas que incluyen vasijas en formas antropomórficas y zoomórficas. Utilizaban 3 técnicas de decoración: incisión, aplicación y pintura, y se evidencia que la pintura era de origen vegetal.
de color rojo y negro y se usaba para representar motivos geométricos. Los ilamas conocían las casas de fundición, martillado y grabado en relieve, utilizaban oro, cobre y aleaciones de estos dos, elaboraban objetos rituales como narigueras, collares, pectorales y máscaras. La existencia de una agricultura, alfarería y metalurgia desarrolladas hablan de un cuerpo social agricultor y artesano, con una élite de caciques, chamanes y guerreros. Entonces, toda esa información se fue recogiendo cada uno de los grupos de trabajo, porque trabajé por grupos de trabajo y ellos hicieron sus respectivas exposiciones. Tratamos de buscar en los referentes que nos había regalado la academia. Algunos chicos buscaban otros referentes y llegaba mucha información pues a clase y la pregunta era, ¿cómo hacer que esta información no solamente quedara aquí en el salón de clase, sino que se extendiera, digamos, a nuestros estudiantes de la primaria, de la secundaria de nuestro colegio? Entonces salieron muchas ideas porque los jóvenes están llenos de información y pues la idea es explorar y preguntar. De la cultura Yotoco Malagana, que está en la región arqueológica Calima, que va del 0 al 1100 después de Cristo, pues está en esta exposición los chicos se extendieron un poco más, nos dijeron que en esta hacienda, en la hacienda de Caña Malagana, en el 92, cerca al río Bolo, en las cercanías al municipio de Palmira, se encontraron vestigios de una cultura indígena que recibió el nombre de esta hacienda. Allí se encontraron jaguares de oro y cerámica. Desafortunadamente el sitio fue saqueado. Cuando llegan los antropólogos se establece un complejo cultural llamado Malagana Sonso. Nos cuenta el relato de que un trabajador de la hacienda conducía un tractor por el campo. Cuando la tierra cede, se descubre un apogeo antiguo. Luego de vender los objetos y volverse vox populi, llegaron muchos saqueadores. Ellos estaban aterrados de todo lo que había pasado en ese municipio y que ellos no tenían ni idea. Posteriormente, el Museo del Oro en Bogotá recibió objetos de oro que, según investigaciones, son de la hacienda Malagana. Con respecto a esta cultura, se dice, o según la información que recopilamos, se muestra que las técnicas y el estilo de estos pobladores presentan ciertas similitudes en cuanto a forma y simbología con el suroriente precolombino, es decir, con las culturas Calima, San Agustín, Tierra Adentro, Tolima, Quimbaya, Tumaco y Nariño, lo que sugiere que los Malagana participaron en un intercambio cultural que se manifestó justo en el momento de mayor complejidad social y política, con un esplendor tecnológico y artístico que perduró durante el primer milenio de la era cristiana. La reproducción orfebre de los Malagana, caracterizada por el trabajo sobre láminas de oro de buena ley, el tamaño de las piezas y los usos para los cuales fueron diseñados, concuerdan con la producción del periodo Yotoco Calima. Estos pobladores practicaron las técnicas del martillado de láminas gruesas de oro para convertirlas en máscaras rituales y funerarias. Practicaron el enchape de láminas de oro sobre trozos de madera o hueso, el repujado, la soldadura por fusión o frotamiento y la cera perdida, recubierta con molde de barro que al someterse al calor se derretía dando paso al oro fundido que quedaba al descubierto después de romper el molde. En cuanto a la producción cerámica, también se caracteriza por ser muy fina y pulida. Sobresalen las ocarinas, cántaros para recolección y almacenamiento de líquidos y las alcarrazas, vasijas de cuerpo globular con doble vertedera y asa puente. Y predominan los colores blanco y terracota, obviamente por el tipo de terreno que había en la región. Esto lo sacamos del Banco de la República. Esta información la obtuvimos del banco, de la web del Banco de la República. Aquí también en esta información encontraron algo bien interesante que está en el Banco de la República, que es la publicación de Álvaro Botina Contreras y Eduardo Forero Lloreda, donde nos hacen el comparativo entre la forma de la guaquería, de encontrar los restos indígenas a partir de la guaquería y la cava para
por parte de los antropólogos, de los arqueólogos, perdón. En el 2000, estos vestigios de la cultura, y en el 1992, pues fue la historia anterior que revisamos, cuando se descubre en esa hacienda, en el municipio de Palmira, esta cultura chotoco malagana. Bueno, entonces la pregunta que seguía es ¿cómo se conserva en este momento el tesoro malagana? Esa fue la pregunta de los chicos en ese instante, y pues realmente fue un trabajo interesante porque pues la idea era que todos construyéramos historia. Entonces nos cuenta el Banco de la República que antes de 1939 los objetos de oro que los cazadores de tesoros retiraban ilegalmente de los sitios arqueológicos se llevaban al banco para ser cambiados por efectivo y se vendían a galeristas y comerciantes de arte y antigüedades. El oro comprado por el banco era derretido. Imagínense, los artículos adquiridos por galerías y distribuidores fueron revendidos a coleccionistas privados, museos y otras instituciones, los cuales los destinaban a otros países. En el 1939, Julio Caro convence al director del Banco de la República en Bogotá de que los artículos de oro debían ser preservados y retenidos en Colombia. Los artefactos de oro que se acumularon se guardaron en la sala de juntas del banco y en el 47 al 59 se mostraron a visitantes importantes solamente. En el 59 el banco construyó un nuevo edificio que contenía una habitación larga en el sótano llena de vitrinas que mostraban los artefactos y por primera vez se permitió al público ver los tesoros dorados del pasado. Cuando otro edificio nuevo para el banco estaba en construcción en el 70, varias personas asociadas con el banco promovieron la idea de convertirlo en un nuevo museo científico de primera clase para la exhibición de su colección. O sea que ya se había logrado incorporar, estaba en el Museo de Oro en Bogotá. Al finalizar el edificio del Museo de Oro de 4 pisos y en forma de prisma, perdón. Disculpen. En el 2004, el Museo de Oro lanzó la primera renovación en 3 etapas de sus instalaciones y exhibiciones. Cuando el proyecto se complementara en el 2007, los tesoros se mostrarían con técnicas de última generación. Algunos de los artefactos de oro fueron a los Estados Unidos, el Museo Nacional Smithsoniano de Historia Natural en Washington presentó una exposición titulada El espíritu del oro, del antiguo oro colombiano, el 9 de diciembre del 2005, donde se presentaron un total de 280 objetos de oro del Museo de Oro de Bogotá para la exposición. En la página web de esta institución se anuncia la exposición y se presenta una máscara funeraria hecha de chapa de oro martillado en el estilo de Malagana, que data entre 200 a.C. y 200 después de Cristo. La mayor parte de estos tesoros fueron arrancados de sus lugares de descanso de tierra y fueron derretidos o transportados a lugares desconocidos. Con respecto a Malagana, pues en la exposición los chicos mostraban mucho interés por el estudio de esta cultura, porque pues todos los vestigios que hay de esta cultura, pues no están de alguna manera ubicados en nuestro territorio. Con respecto a la cultura de Sonso temprano es una cultura precolombina del periodo tardío I que habitó entre los años 500 a 1200 en las siguientes zonas geográficas del Valle del Cauca.
Márgenes norte y sur del río Calima, desde la cordillera occidental hasta la desembocadura en el río San Juan, la región de los municipios de La Cumbre, Pavas y Vitaco, el valle geográfico del río Cauca, desde Amaime hasta el río La Vieja. Los onzos tempranos cohabitaron en esta región con los Yotoco y al empezar el periodo tardío II evolucionaron socioeconómicamente hacia la cultura sonso tardío. Aquí también en el Banco de la República encontramos una cultura que es la San Luis, ¿sí? Que hay una información bastante interesante y hace un refuerzo a lo que nos decía el doctor Baudilio la semana pasada, la importancia de investigar y seguir revisando el Pacífico nuestro, porque debió haber estado habitado y hay muchos vestigios en esta zona, ¿no? Que se han encontrado, pero pues es posible que ellos tuvieran intercambio comercial y que haya muchos vestigios que no se hayan encontrado. Bueno, la cultura Bolo Quebrada Seca, según las investigaciones realizadas por los arqueólogos de la Universidad del Valle, pues existen evidencias para sugerir que los predios de la institución fueron lugar de asentamiento de importantes culturas prehispánicas. Algunas piezas de cerámica, líticas y carbón son evidencias de este legado cultural. Entre estos vestigios se encuentran pequeños trozos de vasijas, carbón, rastros de suelo de habitación indígena, denominados suelos antrópicos que podrían datar de unos 1000 años. Nos dice el director del Museo Arqueológico de la Universidad del Valle, Carlos Armando Rodríguez Ruiz, quien realizó estudios de pregrado en arqueología en Rusia, en la Universidad Estatal de Voronezh, donde también cursó su maestría y cuenta además con un doctorado en arqueología en el Instituto Arqueológico de Moscú. Y les comento que con los estudiantes hicimos una visita un día a la Universidad del Valle, a la carpa de Melquiades, porque pues yo soy docente en ciencias y pues ellos iban a ver los experimentos que los jóvenes de la universidad nos iban a presentar. Y terminada la visita a la universidad, pues nos pegamos la escapadita al museo y llegamos al Museo Arqueológico de la Universidad del Valle y pues nos encantó que nos hubiese atendido pues un antropólogo que conoce sobre el tema y que nos estaba explicando sobre la cultura, nos explicó sobre la cultura Bolo y Quebrada Seca. La Bolo Quebrada Seca habitó el Alto Cauca y el sector sur del Valle del Cauca entre el 800 y el 1600 después de Cristo. En la cordillera central y las viviendas estaban dispersas, construidas sobre plataformas que caracterizaron a esos poblados con viviendas dispersas construidas sobre plataformas artificiales que los resguardaban de posibles inundaciones. Su economía se basaba en el cultivo de maíz y cultivos de diferentes alturas como papa, además de pesca, alfarería. Bueno, en cuanto a la cerámica, fueron comunes las formas denominadas cuencos, copas, ollas, cántaros y póporos. Generalmente la decoración se basaba en la parte superior de la vasija en forma de incisiones verticales y horizontales, punto nariz con nariguera y pintura roja, en el que asimismo realizaron figuras animales en arcilla. Las investigaciones arqueológicas realizadas durante los últimos años en el resguardo de Guambía y el sur del Valle Geográfico del río Cauca sugieren que los creadores de la cultura Bolo Quebrada Seca fueron los pueblos ubicados al norte de Popayán, entre los cuales figuraban básicamente los de la provincia de Guambía y los calocotos, cuyo territorio se extendía por el norte hasta el río Amaime. Bien, entonces el grupo que revisó la información Quimbaya, la gente y el oro en el Cauca Medio, nos cuenta que entre el 500 a.C. y 600 después de Cristo, las primeras sociedades orfebres se dedicaban a la agricultura, la cacería, la pesca y la recolección de frutos silvestres. Ubicaban sus viviendas dispersas sobre planicies naturales o en explanadas construidas en las laderas. Extraían oro de las arenas de los ríos y sal de fuentes de aguasal y los utilizaban para el intercambio.
Los orfebres eran especialistas que elaboraban objetos notables por la maestría técnica y estética en las cuales plasmaron aspectos de la organización social y el pensamiento simbólico de sus comunidades. Tanto los objetos de orfebrería como los de la cerámica en este periodo tienen características como las superficies lisas y brillantes, la sobriedad en el estilo y las formas escultóricas. También hay figuras femeninas. Las representaciones humanas en orfebrería muestran rasgos como desnudez, contornos redondeados, torso grueso, cara triangular, pómulos salientes, ojos rasgados, semicerrados, uso de adornos y ligaduras y placas colgantes. Estas figuras eran símbolos de identidad cultural de estos grupos. Bien, en la cuarta carta de Colón en 1502 encontramos esta información. Cuando yo descubrí las Indias, dice que eran el mayor señorío rico que hay en el mundo. El oro era excelentísimo. Del oro se hace tesoro, y con él quien lo tiene, hace cuanto quiere en el mundo, y llega a que echa las ánimas al paraíso. Los señores de aquellas tierras de la comarca de Verana, cuando mueren, entierran el oro que tienen en el cuerpo. Así lo dicen. Miren las manifestaciones bellísimas de la cultura y cómo quienes están toda esta belleza, dar la cal utilizada por con las hojas de coca eran símbolos de fertilidad por su color y brillo y por sus formas de mujeres, calabazos, auyamas y totumas. Los líderes las empleaban en ceremonias orientadas a la reproducción de la naturaleza y el bienestar de la sociedad, donde ellos mismos se hacían ver como indispensables para la continuación de la vida. También algunas urnas para las cenizas de los muertos que se han hallado enterradas en tumbas de pozo simple representaban calabazas y mujeres embarazadas como si fueran úteros donde renace la vida tras la muerte. Una urna cineraria tiene la forma de un paujil. Los orfebres del periodo Quimbaya temprano elaboraron además figuras realistas y estilizadas de diversos animales. Los más representados fueron los caracoles, los insectos en metamorfosis como pupas de mariposa que pudieron tener significados relacionados con los ciclos de la naturaleza y la sociedad, encontrado en la Enciclopedia del Banco de la República. Esto evoluciona a la cultura Quimbaya tardío. Nos dice en esta cultura que a partir del 800 después de Cristo se dieron cambios profundos en las sociedades del Cauca Medio. La población creció y la producción agrícola y textil de cerámica y de adornos de orfebrería se transformaron creencias, los objetos y los símbolos. Los entierros primarios en tumbas de pozo con cámaras se tornaron comunes. Las modificaciones del cuerpo y ciertas posturas comunicaban características de las personas como su grupo social y su rango. En figuras humanas enterradas con los muertos para acompañarlos y protegerlos, los ceramistas reprodujeron la pintura corporal que se aplicaba con sellos y rodillos de cerámica, las ligaduras de cuentas blancas que deformaban brazos y piernas y las deformaciones del cráneo. Durante el periodo Quimbaya tardío, los adornos de orfebrería tenían con frecuencia formas geométricas simples y decoraciones esquemáticas. Algunos, como las narigueras en forma de aro y de alambre retorcido, fueron de uso común. Se insertaban adornos en las aletas de la nariz, debajo de la boca y otras partes del rostro. Las sociedades del periodo Quimbaya tardío habitaron con preferencia las zonas templadas, tanto en casas dispersas como en aldeas. Vivían de la agricultura, la cacería, la pesca y la recolección. Sembraban maíz, frijol y batata en las laderas, coneras y zanjas para controlar las avalanchas y la erosión. Extraían oro y sal, hilaban, tejían, trabajaban con arcilla y los metales,
parte de cuya producción dedicaban al intercambio con grupos vecinos. Entonces, las culturas quimbaya y quimbaya tardío, pues en nuestros estudiantes, pues fueron realmente muy valoradas por todo ese manejo del oro y todo ese manejo que tenemos los seres humanos con respecto a ese valioso metal. Posteriormente, en la costa pacífica colombiana, colombo-ecuatoriana, encontramos pues la cultura Tumaco Tolita I. La Tumaco Tolita I estuvo del 500 al 300 antes de Cristo. Tolita fue una cultura precolombina que se dio por la región costera de Colombia y Ecuador. Dos de los yacimientos más notables de esta cultura amerindia son la Tumaco y la Tolita, de los que toma su nombre. Dependiendo de la fuente, puede aparecer denominada también como cultura de Tumaco o de la Tolita. La evidencia arqueológica disponible de esta cultura es antigua en el caso del sitio de la Tolita, cuyos materiales han sido fechados alrededor del 600 a.C., mientras que en Tumaco las fechas más antiguas corresponden a 300 a.C. Lo encontramos en culturas precolombinas del Ecuador. Y aquí viene lo interesante. La excelencia de la cerámica y la orfebrería de la Tolita ha propiciado que sea la cultura más conocida y que la literatura científica sobre esmeraldas sea sin duda la más nutrida sobre el Ecuador precolombino, pero se puede afirmar que gran parte de ella es desconocida o pasa inadvertida en el Ecuador por haber sido escrita en un alto porcentaje por autores extranjeros. La Tolita es el sitio en que por primera vez en la historia de la humanidad se trabajó en platino, cuando el mismo precioso metal se lo comienza a utilizar en Europa apenas en el siglo XVIII. Hábiles lapidarios trabajaban piedras preciosas o semipreciosas como la esmeralda, el cuarzo, el ágata y la turquesa para engastarlos en joyas. Se han encontrado relatos familiares en algunos trabajos. La cultura Tumaco Tolita II, costa pacífica colombiana ecuatoriana, del 300 a.C. a 350 después de Cristo, encuentran vestigios en la bahía de Tumaco en Colombia y el otro en la isla de la Tolita en Ecuador. Parece que su origen está en la zona mesoamericana, particularmente cultura olmeca, por las similitudes en ciertos rasgos como la representación de escenas sexuales, de figuras moldeadas, los sellos planos, las máscaras, los adornos con capas de plumas, los personajes que salen de la boca de una máscara y las figuras duales de hombre y animal que muestran expresiones de excesiva fiereza. Los arqueólogos plantean que los antiguos habitantes llegaron por el Pacífico a Perú, cultura chavín, y luego migraron a Ecuador y Colombia. Información Rojas, 1980. Los habitantes de la cultura Tumaco construían sus viviendas sobre montículos artificiales relativamente altos, compuestos por troncos o guaduas para evitar inundaciones. El enterramiento de cráneos aislados sin mandíbula se evidencia una preferencia por parte del cuerpo. Esto mismo se aprecia en las estatuas de San Agustín y Tierra Adentro y en la alfarería antropomorfa del Muisca. Al elaborar cerámica emplearon el sistema de moldes de arcilla y rollos, con lo cual reproducían en serie las figuras que deseaban. El color de la arcilla en tonos grises y blanquecinos se deduce que utilizaron hornos para la cocción de sus piezas. La decoración característica fue el modelado y la adición de elementos de arcilla por el sistema de pastillaje. Esto sirvió para elaborar los atuendos, tocados y adornos de los personajes, plasmando diversidad de animales que pudieron ser su base alimenticia y que incluyeron jaguares, saurios o reptiles, búhos, monos, peces y aves marinas. Desarrollaron diversas técnicas metalúrgicas y de alfarería y además utilizaron símbolos. La metalurgia fue un vehículo a través del cual los grupos sociales expresan su sentimiento religioso, que sobreviven hasta hoy y que hace 8 días nuestro compañero Baudilio lo explicó de esa forma maravillosa.
Yo les agradezco, pero ahora entro a mostrarles el objeto virtual que empezamos a realizar. Entonces, aquí voy a presentar unos videos donde voy a mostrarles los avances de nuestro objeto virtual de aprendizaje con respecto a la cultura ILAMA. Espero que lo escuchen. Lo voy a expandir. Cultura ILAMA. Veamos su ubicación geográfica. La antigua cultura ILAMA habitó lo que hoy es el departamento del Valle del Cauca, en las regiones de los valles del Calima, municipio de Darién, El Dorado, municipio de Restrepo, y la llanura aluvial pacífica. La cultura ILAMA se extendió hasta el norte alcanzando la actual población de Belén de Umbría, y hacia el sur se han encontrado rastros en los actuales municipios de La Cumbre y Pamas. Hacia el oriente se sabe que no alcanzaron a habitar las costas del río Cauca. Datos arqueológicos indican que la cultura ILAMA existió entre los años 1500 a 0 a.C. y se cree que evolucionó hacia la cultura Yotoco, que habitó la misma región entre el siglo I después de Cristo y 12 después de Cristo. Orígenes. Hacia el año 1500 a.C., en la parte alta del río Calima aparece la comunidad étnica que dio origen a la cultura ILAMA. Los yacimientos arqueológicos que hoy en día se conocen como ilamas eran inicialmente denominados Calima temprano. Debido a la acidez del suelo en la región Calima, es muy difícil encontrar restos óseos de los habitantes primitivos. Los arqueólogos deben de basar sus teorías en los objetos cerámicos encontrados en los yacimientos de El Topacio y El Paite. De estas excavaciones es posible saber que los ilamas construían sus viviendas en la cima de colinas cercanas a los valles y las fuentes de agua. A partir de alcarrazas recuperadas a huaqueros por el Museo del Oro de Bogotá, se puede teorizar que los asentamientos ilamas eran de tipo aldeano y relativamente concentrados. Economía. La base económica de la cultura. Los ilamas cultivaban siguiendo el sistema de agricultura migratoria. Los cultivos más comunes fueron maíz, yuca, frijol, y algunas variedades de legumbres. La alfarería fue otra actividad importante en el diario vivir ILAMA. Las formas de las cerámicas incluyen vasijas con formas antropomórficas y zoomórficas. Aunque no es muy común en las piezas cerámicas encontradas, los ilamas utilizaban 3 técnicas de decoración: incisión, aplicación y pintura. La pintura era de origen vegetal de color rojo y negro y se usaba para representar motivos geométricos. En cuanto a la metalurgia, los ilamas conocían las técnicas básicas de fundición, martillado y grabado en relieve. Utilizaban oro, cobre y aleaciones de estos dos. Elaboraban objetos rituales como narigueras, collares, pectorales y máscaras. Estructura social. La existencia de una agricultura, alfarería y metalurgia desarrolladas hablan de un cuerpo social agricultor y artesano, con una élite de caciques, chamanes y guerreros. Bien, entonces ese es uno de los ejercicios que hicimos con los chicos, desarrollar pues un proyecto de OVA con toda la información que habíamos recogido. Voy a presentar aquí lo que teníamos anteriormente. Pues el ejercicio es fue un poquito complicado porque nosotros empezamos en el 2019, íbamos muy bien en el trabajo, pero pues vino la pandemia y no pudimos hacer todo el trabajo de exploración en museos y las visitas a museos que teníamos planeados, pero sí, la virtualidad nos ayudó a recopilar información y a ir haciendo los avances de este proyecto que les presento. Entonces, pues, estoy de hacer retroalimentación, de que usted la construcción y que quede lo más precisa posible. Muchas gracias.